Vamos a leer juntos del 43 al 45. ¿Qué le parece? Ya vamos a empezar. Dice, pero así no, pues, hermano. ¿Ah? O lo decimos o no lo decimos. Ya, 1, 2, 3. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Ya? ¿Ya? Amén. Amén. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos pueda guiar, ayudar en esta hora. Dios eterno, agradecemos este tiempo que usted nos brinda. Gracias, Dios maravilloso, porque tenemos la oportunidad de congregarnos en tu nombre. Gracias porque podemos sentarnos a la mesa en esta hora, Dios maravilloso, para tomar este alimento, Dios, que usted nos da por medio de su palabra. Tal como está escrito en su palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Disponemos nuestro corazón para que su Espíritu Santo, Dios bendito, pueda ministrar en esta hora nuestras vidas a través de esta palabra. Que puedas usar mis cuerdas vocales, Señor Dios maravilloso, y ser dirigido por tu Santo Espíritu, y que puedas afinar nuestros oídos espirituales para poder captar el sentir, Dios bendito, que hay en tu corazón y el cual quieres transmitirnos, Señor, en esta hora. Agradecemos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal como leímos ahí, y vamos a volver a él, dice, así como Jesús les llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales buscan su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando vamos un poco a ir al contexto donde Jesús pronuncia esta palabra. Cuando vamos al contexto de este pasaje, vamos a encontrar a dos discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, que vienen y le hacen una petición bien especial a Jesús. ¿Ya? Son parte de los 12 discípulos que él tenía. Ya llevaba un tiempo recorrido con ellos, él les había estado enseñando. Entonces es importante tener en cuenta eso. No son dos personas que están ahí por si acaso, no, ellos son discípulos. Discípulos que el Señor estaba preparando, y es lo que también es el mandato que tiene la iglesia. Dice, ir y hacer discípulos, ¿ya? A todas las naciones, dice, ¿ya? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea es hacer discípulos. Lo que Dios quiere que usted y yo seamos, voy a de nuevo, lo que Dios quiere que usted y yo seamos discípulos, ¿ya? Que estamos ahí para aprender. Entonces, en este contexto ellos vienen y le hacen una petición a Jesús. ¿Y cuál es la petición que hace Jacobo y Juan? La petición es la siguiente, dice, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Son discípulos los que están haciendo esa petición. Ahora, cuando nosotros vemos, como dice, esta petición que hacen acá,
Podemos observar, y ya le había mencionado, que ellos ya llevan tiempo caminando con Jesús, y Jesús durante todo ese tiempo le ha estado enseñando acerca del propósito por el cual vino a esta tierra, y enseñándole también a ellos lo que debían hacer. Pero al parecer, tal como a veces nos ocurre a nosotros, nos entra por acá y nos sale por este otro lado. Entonces, la petición de ellos fue esa: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y ahí podemos, como decía, observar que las actitudes de ellos en cuanto a la grandeza era totalmente errónea. No habían cambiado su actitud. Por eso, si nosotros en el mismo Evangelio de Marcos vemos un poco más atrás, en el capítulo 9 y versículos 34 y 35, van los discípulos y vienen los 12 discípulos, y en un momento empiezan a discutir. Empiezan a discutir. Y Jesús se vuelve y les dice: ¿pero por qué están discutiendo? ¿Qué es lo que pasa? Ahora Jesús sabía lo que estaba pasando, pero le hace la pregunta: ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten? Y ellos dice la palabra ahí que ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante de todos ellos. Imagínense, estamos hablando de los discípulos y ellos están en esto, están alegando, están discutiendo de quién era el más importante. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice que Jesús se sentó y los llamó a los 12. Entonces, viendo el corazón de ellos, porque Dios conoce el corazón de sus discípulos, Jesús conocía, como también conoce su corazón. Dios lo conoce. No es necesario que usted le diga: mira, esto es lo que me está pasando. Antes de que usted abra su boca, antes de que usted diga nada, Dios sabe perfectamente lo que pasa en su corazón. Sabe lo que usted piensa, sabe a dónde va, sabe tu itinerario, lo conoce absolutamente todo. Pero Jesús hace la pregunta: ¿por qué están discutiendo? Entonces, y ellos discutían por eso, porque decir quién es el más importante. Es como si en esta reunión viniéramos y empezáramos a discutir: a ver, aquí en Pueblo de Dios, ¿quién es el más importante? Si usted se cree el más importante en esta mañana, póngase de pie. Nadie. Entonces Jesús viene y le dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y que sea el servidor de todos. Estamos hablando de Jesús. Si alguno quiere ser el primero, dice, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ellos le estaban pidiendo a Jesús un lugar prominente en el cielo, es decir, estar en una posición de honor. De alguna manera, lo que vemos en el corazón de estos discípulos es lo que pasa a veces con nosotros mismos, porque el corazón del ser humano es malo. Y lo que sí tenemos en común con los discípulos es el deseo a veces de grandeza, pero en nuestros propios términos, no en los términos que señala Jesús. Los discípulos tenían una percepción muy baja, equivocada acerca de lo que es la grandeza. Tenían una vista corta, acerca de la grandeza tenían una imagen superficial. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es lo que nosotros pensamos en cuanto a grandeza? ¿Qué es para nosotros la grandeza? Entonces Jesús responde y les dice: ¿pueden acaso ustedes beber del trago amargo de la copa que yo debo beber? ¿O pasar la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? Es decir, Jesús estaba hablando del sufrimiento, de lo que venía, la cruz. ¿Ustedes pueden pasar? ¿Pueden, le dice, beber de este trago amargo? Y ahí con ímpetu dijeron ellos: sí, podemos. Como reaccionamos nosotros a veces con creyendo en nuestras propias fuerzas.
Sí, nosotros podemos, le dijeron, podemos pasar eso. Y vamos a ver en la misma palabra lo que acontece con respecto a los hechos. Porque una cosa es la palabra, una cosa es lo que digo y otra cosa son los hechos. Y los hechos siempre van a hablar más que las palabras. Entonces ellos dijeron, sí, podemos. Y mientras leo esto, me acuerdo cuando el mismo Pedro le dijo, Señor, yo voy a dar la vida por ti. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y después sabemos lo que pasó. Sabemos. Entonces ellos dijeron, sí, nosotros podemos con esta copa, podemos. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a ver en un momento cuando viene el arresto de Jesús. Acuérdense que ellos dijeron, sí, nosotros podemos, cuenta con nosotros. Entonces, fíjese que viene el momento del arresto de Jesús. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Cuando ellos dijeron, sí, nosotros podemos. Pero nosotros vemos ahí en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y en el versículo 50, que cuando arrestaron a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos, sin excepción. Pero hace poco habían dicho, sí, nosotros podemos, nosotros esa copa la podemos tomar. Pero llegado el momento, dice la palabra, que cuando arrestaron a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos, sin excepción. Volvamos entonces a lo que estaban pidiendo ellos, el sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y Jesús le dice, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, dijo Jesús. Eso ya está decidido. Y Jesús reconoce aquí que hay áreas donde solamente el Padre tiene autoridad. Recuerde que en un momento, más adelante, cuando la palabra dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. El lugar que vamos a ocupar nosotros ya está designado ¿por quién? Por el Padre. Entonces, ¿qué es lo que está Jesús enseñando a los discípulos? ¿Qué nos enseña a nosotros? Nos enseña Jesús que la grandeza no tiene que ver con estatus, hermano, no tiene que ver con riqueza, aunque estas cosas en sí no son malas, pero si estas cosas como la misma riqueza ocupan el primer lugar en nuestro corazón, sin duda que no es bueno. Entonces, todas estas cosas, el estatus, la grandeza, la riqueza, mientras no ocupen el corazón que le corresponde a Dios y están en su lugar, está bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Elige esta metáfora del servidor, del esclavo, para contrarrestar, dice, este concepto erróneo que tenían los discípulos en cuanto asociaban la grandeza ¿con qué? Con la fama. O sea, yo quiero sentarme ahí. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que deberíamos poner unos sillones acá, cosa que cuando se venga la gente, yo quiero sentarme ahí. Yo quiero que me vean. Fama. Y si nosotros pensamos y vamos al libro de Génesis, en un momento empezaron a construir lo que ustedes saben, una torre que se llamaba Babel, ¿ya? Y en la Nueva Traducción Viviente dice que ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo, para hacernos famosos y evitar dispersarnos, evitar ser dispersados. Cuando la instrucción del Señor era que llenaran toda la tierra. Pero ellos dijeron, vamos a hacernos famosos. Y eso tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros mismos levantamos pequeñas torres de Babel. ¿Qué son esas torres de Babel? Esas cosas que levantamos, esas cosas que hacemos, no para darle gloria a Dios, sino para gloriarnos nosotros mismos. Y ahí debemos tener cuidado. Por eso que cuando estábamos abajo orando en esta mañana, yo le decía, qué importante que pongamos atención a lo que hacemos.
Y siempre tenemos que preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos. Porque yo puedo hacer un servicio, pero si lo hago para honrar, para mostrarme de alguna manera, estoy levantando una torre de Babel, no para la gloria mía. ¿Cuándo se levantan las torres de Babel? Cuando yo quiero gloria, cuando yo quiero mostrarme. Pero usted y yo estamos en esta tierra para hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos. Y si algo no es para la gloria de Dios, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso es que es bueno lo que yo estoy haciendo, ¿por qué lo hago? ¿Y para quién lo hago? Y asegúrese siempre de que lo que haga aquí en este lugar y donde quiera que vaya, que todo lo que haga glorifique el nombre del Señor. Preocúpese de eso. Lo que yo digo, mis acciones, mi forma de conducirme, glorifican el nombre del Señor. El servicio que yo hago. Usted puede llevar algo a una persona, usted puede ir al hospital a ver a alguien, pero si su motivación no es honrar el nombre del Señor, la verdad es que no sirve. No sirve. Podría mis hermanos estar acá ministrando con los instrumentos, pero si uno de ellos o ellos mismos estuviéramos acá para ser vistos, la verdad es que hemos perdido el tiempo. La única manera de invertir bien el tiempo es que todo lo que hagamos glorifique el nombre del Señor. Como les digo, acá o en cualquier lugar. Entonces, dice la palabra que al oír los otros 10 la petición que hicieron Jacob y Juan, se indignaron, se enojaron. Se enojaron ellos. Ahora, los 10 restantes discípulos se indignaron con ellos por buscar preferencia. Ahora, no porque pensaran que la solicitud era inapropiada, sino porque cada uno deseaba lo mismo. Entonces, no le dijeron, oye, ¿cómo te le ocurre pensar eso? ¿Cómo te le ocurre pedirle eso al maestro? Pero lo hicieron porque ellos también tenían lo mismo, el mismo sentir en su corazón. Entonces, Jesús va enseñando, por ejemplo, que la grandeza no tiene que ver con la fama. Por eso decimos que Jesús eligió esta metáfora del servidor, incluso la del esclavo, para contrarrestar las deducciones que tenían los discípulos en cuanto a lo que era la grandeza y la fama. Tampoco la grandeza no es triunfo ni poder. Alguien escribió lo siguiente, dice, el triunfo es pasajero, usted lo sabe. Difícilmente saboreamos la victoria antes de que se haya ido. Y yo me acordaba de lo siguiente y me reía porque cuando nosotros hace unos años atrás vimos a la selección chilena ganar la Copa América. Oiga, cómo salía la gente y cómo gritaba. ¿Usted se alegró? Que se alegró harto. Qué impresionante. Pero yo sé por qué reacciona así. Después viene y vamos a la Copa, ¿cuál? Centenario. Y la ganamos más encima, y Argentina. ¿Usted se alegró? Sí. Usted dice así, pero yo creo que usted estaba ahí, como dice, gritando. ¿Ya? Y listo, y estábamos alegres todos ahí. Pero ya pasó. Por eso ahora usted le digo, ¿se alegró? Y usted dice, sí. Claro, porque ya pasó. No es el mismo momento cuando se ganó ahí. ¡Ay! Yo sé que usted gritaba y salió con banderas por ahí, pero ahora ya no sale porque ya pasó. Ya se acabó. Por eso dice, difícilmente saborearemos la victoria antes de que se haya ido. Entonces, ¿qué es lo que es la grandeza? La grandeza, la verdadera grandeza, nos enseña Jesús que es adoptar la actitud humilde de un servidor. Y siempre, hermanos queridos, siempre el camino hacia arriba es hacia abajo. El camino hacia arriba es, recuérdelo, diga, el camino hacia arriba es hacia abajo. Y vamos a verlo esto. Vamos a verlo porque tiene que haber apoyo en la palabra del Señor. Y aquí vamos a ver algo. Recuerde, el camino hacia abajo, hacia arriba primero es
hacia abajo. Y vamos a ver la humillación de Cristo y cómo después es exaltado. Vamos a leer ahí en capítulo 2 de Filipenses. Mire lo que dice del 4 en adelante. Dice, vamos a leer el 3, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Mire a su hermano, al que está al lado, mírelo. Usted tiene que considerarlo superior a usted. Eso es lo que dice la palabra. ¿Ya? Dice: cada uno debe velar no solamente por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Como quién? La de Cristo Jesús. Esa debe ser la actitud, dice Jesús, dice la palabra. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús no se aferró a eso, a su naturaleza. Él es Dios, Él es Dios, Él es soberano, pero no se aferró a eso, sino dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. No sé si a usted le cuesta, pero a mí me cuesta entender eso. O sea, sé que es real, pero que Dios, este Dios soberano, este Dios grande, se haya tomado esta condición de ser humano, el creador, el gran Señor, el soberano del universo. Y dice, y al manifestarse como hombre, dice, se humilló a sí mismo, porque no hay nadie mayor que Él. Se humilló a sí mismo, dice, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Fue hacia abajo, se humilló. Pero mire ahora lo que dice la palabra. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para gloria de Dios el Padre. Amén. Amén. Pero ¿qué tuvo que pasar primero? ¿Qué tuvo que pasar? Se humilló. Se humilló. Pero una vez que estuvo ahí humillado, viene el Padre y lo exalta a lo sumo. El camino hacia arriba es hacia abajo. Acuérdese, el camino hacia arriba es hacia abajo. Jesús fue un servidor y por eso, precisamente por eso fue grande. Cuando servimos, dijo alguien, reinamos. Cuando nos hacemos pequeños, llegamos a ser grandes. Cuando nos humillamos, cuando somos humildes, somos exaltados. La palabra dice que todo el que se humille será exaltado, y el que se exalta será. ¿Qué quiere usted? ¿Ser exaltado? Bueno, empecemos por humillarnos. El camino hacia arriba, hacia abajo. Mire, hermanos queridos, es tanto el impacto que ha causado la obra de Jesús. Acá hay 3 filósofos. Sócrates enseñó por 40 años. ¿Cuántos años? 40 años. Sócrates enseñó por 40 años. Platón por 50 años. Aristóteles por 40 años. Entre todos esos años, ¿sabe cuánto suman? 130 años. Y Jesús enseñó por 3 años. 3 años. Y aún así la influencia de estos 3 años del ministerio de Cristo transcienden infinitamente mayor a estos 130 años donde enseñaron estos filósofos de la antigüedad. El impacto es tremendo, hermano. Imagínense, son 130 años de estos filósofos, uno 40, otro 50 y otro 40. Pero el impacto que ha causado Cristo en solo 3 años, que nos ha marcado hasta el día de hoy a usted y a mí. Démosle la gloria a Dios. Tremendo ministerio, hermano. 3 años. 3 años. 3 años.
3 años fueron suficientes para dejar un impacto en la vida, como dice, de mucha gente, donde está incluido usted y yo. Fíjese que hasta Napoleón reconoció esto. ¿Usted sabe quién fue Napoleón? Va a tener que leer la historia entonces, porque yo no se lo voy a decir. Mire, Napoleón dijo lo siguiente: Alejandro, César, Carlomagno, yo mismo, dijo Napoleón, he fundado grandes imperios. Eso lo dijo, está en la historia. ¿Pero qué dijo? Pero solo Jesús fundó su imperio en amor. Y hasta el día de hoy dice, millones morirían por él. Jesucristo fue más que un hombre. Eso lo dijo ¿quién? Napoleón. He fundado, dijo, yo he fundado, Alejandro, César, Carlos, fundamos tremendos imperios. Pero solo Jesús fundó un imperio basado ¿en qué? En el amor. Y eso sigue impactando hasta el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Señor! Entonces, Jesús está hablando de este concepto acerca de la grandeza. Y les dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y eso ocurre, hermano, hasta el día de hoy. Eso ocurre allá afuera. Ocurre. Y eso es porque tenemos mal concepto acerca de lo que es la autoridad. Pero aquí viene un mensaje para nosotros, para usted y para mí, que somos la iglesia del Señor. Y Jesús les dijo, eso ocurre afuera, que los jefes, dice, están por sobre las personas, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero Jesús dijo, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, entre nosotros, no tiene que ser así. Todo de alguna manera nosotros tenemos una autoridad. Todo de alguna manera liderazgo. Aún en nuestra propia casa tiene que haber un liderazgo. Pero el liderazgo no está para estar por encima de las personas. Yo tengo claro que Dios me ha puesto como cabeza del hogar, pero no para estar por encima, sino para servir a mi familia. Cada vez que usted considere esto y esté en un puesto de autoridad, considerar lo que dijo Jesús. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser primero debe ser esclavo de todos. Los oficios que se dan en la iglesia no son puestos para que uno esté por encima de los demás, sino que es una responsabilidad con servicio. Dios nos entrega responsabilidades a cada uno de nosotros. Y ahí viene esto que es tan tremendo, hermano, porque Jesús ha dicho todo esto, pero ahora viene y dice, porque aún ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Hemos estado cantando esta mañana cuán grande es ser, lo maravilloso, lo extraordinario que es este Dios. Y este Dios descendió. Este Dios, el Creador, que nos diseñó, vino a esta tierra. Pero no vino para ponerse por encima, sino que dice la palabra que Él vino a servir. Por eso dice, ustedes no deben hacer eso. ¿Por qué? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir y dar la vida en rescate de muchos. A eso vino el Señor. No vino a enseñorearse, Él vino a servir. Él vino a servir. Y para eso estamos nosotros en esta tierra, para servir. No para enseñorearnos de los demás, sino para servir. Y que nuestro servicio glorifique el nombre del Señor. Esa es la razón por la cual estamos en esta tierra. Entonces, Jesús, para corregir esta comprensión terrenal que tenían los discípulos sobre el poder, sobre la autoridad y la grandeza, Jesús se presenta como un ejemplo para ellos. Pero ni el Hijo del Hombre vino para que los sirva, sino que vino a servir. ¿Y a qué más? Y a dar su vida, no solamente a servir, sino que dar su vida, dice, en rescate por muchos. Y ese rescate nos ha alcanzado a nosotros. Por eso usted y yo estamos acá, por ese rescate. Pero no solamente Jesús le está diciendo que es un mero ejemplo, sino que es un sacrificio andante por todo el mundo. Y que Él hace posible que vivamos con esperanza de alcanzar la verdadera grandeza.
Entonces en el versículo 45 Jesús nos enseña en su humildad, dice, Él llegó a ser un rescate para muchos. Cuando hablamos de rescate estamos hablando de redención. Estamos hablando de algo que, un precio de liberación que se pagó. En el Medio Oriente se han encontrado, los arqueólogos han encontrado numerosos fragmentos de alfarería. Y hay una antigua palabra que en algunos de esos fragmentos se ha encontrado. ¿Y sabe cuál es la palabra esa? Tetelestai. Tetelestai. ¿Y sabe qué significa eso? Significa pagado, cancelado. Eso está escrito, como dice, en algunos de estos fragmentos. Y eso era un recibo común que se daba y se entregaba cuando se pagaba algo y se facturaba algo. Y mire, qué interesante, porque las últimas palabras de Jesús antes de morir fueron tetelestai, que con frecuencia se traduce como consumado es. Consumado es. Hay un precio que se pagó. Hay un precio que se pagó en este sentido, por eso, y ahí se le puso un timbre, está cancelado. Hay un precio que Dios pagó por usted y por mí. Hay un precio. Y no es un precio, no fue un precio menor, hermano querido. Fue un tremendo precio el que se pagó. Y que a veces nosotros, no sé si alcanzamos a discernir verdaderamente cuán grande fue el precio. Y decimos, Cristo pagó, dice, derramó su sangre. Pero el costo que esto tuvo, el costo de dejar su gloria, el costo de dejar, como dice, ese lugar al lado del Padre y tener que venir acá, no para enseñorearse, sino que para poder servir y pagar este rescate, es lo que tiene que hacernos a nosotros estar consciente de esto. Estar consciente, ¿para qué? Para que sirvamos al Señor con temor y temblor. Usted y yo tenemos un tremendo ejemplo que nos ha dejado Jesús con su servicio. Él, siendo Dios, el creador de todo el universo, dejó todo, ¿para qué? Para poder rescatarnos. ¿Y qué es lo que espera Él de nosotros? Que de la misma manera nosotros también podamos servir. Y Él nos ha enseñado con el ejemplo. Por eso le digo, una cosa es hablar y otra cosa es el ejemplo. Estos días que estuvimos ahí en el campamento, agradecí al Señor por el hecho de ver personas, hermanos de acá, hermanas, que tienen sus trabajos, que tienen una posición, que tienen título, pero estuvieron ahí codo a codo con otras hermanas y hermanos, lavando platos, barriendo, limpiando baños, sin ningún problema. Sin ningún problema. Hay gente aquí, hermanos, que hace cosas en esta congregación que no se ven. No se ven. No se ven. Usted no ve. Hay gente que hace cosas aquí en esta congregación que usted no ve durante la semana o a veces el fin de semana. Y es un servicio tremendo que no se ve. No están acá, no están en este púlpito. Usted no los ve, pero el Señor los ve. ¿Y sabe qué? Y eso alegra el corazón. ¿Por qué? Porque es la actitud que nosotros debemos tener. De estar donde Dios quiera que estemos. Servir como Dios quiere que sirvamos. Pero también, hermano, tener el cuidado de servir en el momento oportuno, en el momento donde Dios quiera. Ahora, la disposición tiene que ser esta para este año. Servir donde Dios quiere que yo sirva. Cuando uno sirve en el lugar que Dios quiere, usted va a ser de bendición para la iglesia. Va a ser de bendición para los demás. Pero cuando usted quiere servir en el lugar que usted quiere, no va a ser de bendición. Pero cuando decimos, Señor, heme aquí estoy dispuesto, y el Señor le dice, haz esto, y usted lo hace, eso no solamente honra y glorifica el nombre del Señor, sino que bendice también a todo el cuerpo de Cristo. Entonces la disposición que tuvo Jesús es la misma disposición que debemos tener nosotros.
Esa actitud que tuvo Jesús es la que debe estar en nosotros en este año. Considerar Él que siendo, dice, por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y posteriormente dice la palabra que el Señor lo exaltó. ¿Quiere ser usted grande? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Así es. ¿Cuál es el camino hacia arriba? Hacia abajo primero. Nunca, hermano, considere cualquier cosa, por muy pequeña que se le pida o insignificante que usted la considere. Ningún servicio es insignificante para el Señor. Nada. Ningún servicio. Porque más que el servicio mismo, lo que Dios está mirando siempre es el corazón. El corazón. Y nosotros hemos reconocido que esta es una congregación que sirve. Pero sin duda siempre está la posibilidad de mejorar siempre. Porque estamos en el camino, estamos siendo perfeccionados. Y si una de las cosas que necesita la iglesia del Señor es poder servir al Señor como Él mismo nos ha servido a nosotros. Él mismo. Entonces recuerde siempre esto, lo que dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Que esa sea nuestra actitud. Donde quiera que usted esté, en cualquiera de las ramas, en cualquier de los ministerios que usted esté sirviendo o quiera servir, dispóngase. Pero no ponga condiciones, sino que dígale: Señor, heme aquí, ¿en qué puedo servir? Y sin duda Dios le ha entregado talento, Dios le ha entregado dones a usted, y que tienen que estar dispuestos, como dice, para el crecimiento de la obra del Señor. Los dones y los talentos que entrega el Señor no son para mí, no son para que yo me gloríe, no son para mi beneficio. Todo lo que Dios entrega, todo es para qué, para el fortalecimiento y el crecimiento de la obra del Señor. Porque el talento que usted tiene, el don que usted tiene, no es suyo. No es suyo. Usted solamente es algo que Dios le ha prestado y por el cual tenemos que rendir cuenta un día. Entonces, que todo lo que hagamos, hermano, glorifique el nombre del Señor, tal como lo hizo Jesús. El Padre se alegró con Jesús. Y termino con esta frase cuando dice Él: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Que Dios pueda decir lo mismo de nosotros. Póngase en pie. Póngase en pie. Póngase en pie. Tal como dijo Napoleón, Jesús era más que un hombre. Era el Dios Altísimo. Y que Él haya venido, haya decidido venir para rescatarnos, dando la oportunidad de nacer de nuevo, de tener vida eterna, es algo que no solamente es para usted y para mí, es para todo aquel que cree. Y también tenemos que servir al Señor compartiendo el Evangelio, la palabra del Señor, porque para eso estábamos aquí. Para eso el Señor nos compró. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, tanto acá, el servicio que hacemos acá, como el servicio que tenemos que hacer afuera compartiendo. Hagamos que el nombre del Señor sea glorificado y sea honrado. Levante sus manos. Levante sus manos. Hemos tenido una percepción errónea de lo que es la grandeza, tal como los discípulos. Los discípulos nos representan a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, tal como Jacobo, tal como
Juan, Señor, yo quiero estar ahí, en ese lugar. Yo quiero estar ahí en ese lugar. Yo quiero estar ahí. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiero dones? ¿Para qué quiero talento? ¿Para qué quiero que Dios me ponga en ese lugar? Que la motivación sea que el nombre del Señor sea glorificado. Señor, que con todo mi ser pueda servirte para honrar y glorificar tu nombre. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido egoístas, cuando no hemos considerado a los demás mejores que nosotros, cuando tal vez hemos despreciado a nuestro hermano, cuando a veces tal vez hemos mirado en menos a los demás, cuando tu palabra dice que debemos considerar los mejores que nosotros. Ayúdanos, Señor Dios maravilloso, para que tengamos presente esto, que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros somos de esos muchos que hemos sido rescatados por la gracia, por la misericordia tuya, Dios. No teníamos ninguna oportunidad. No había por dónde, Dios. El puente estaba cortado. Producto del pecado. Pero tú, en tu amor, en tu misericordia, enviaste a tu Hijo. Y Él vino a servir siendo Dios. Y se humilló a sí mismo, dice la palabra. Y compró, pagó el precio de nuestra redención. Y así, Señor, como dice la palabra, que las últimas palabras de Jesús antes de morir es: consumado es. He pagado el precio, Padre. He pagado el precio. Y si tú y yo estamos acá en esta mañana, es porque hay un precio que se pagó. Hay un precio que se pagó. Y ese precio fue muy alto. Por eso la misma palabra nos enseña que debemos cuidar esta salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para no olvidar que el camino hacia arriba es hacia abajo. Que tú, Señor Dios, al altivo lo miras de lejos, pero no aquel que se humilla, no aquel, bendito Dios Todopoderoso, que reconoce su condición, que reconoce quién es, porque ha considerado quién es usted. Cuando consideramos quién es usted, inmediatamente consideramos quiénes somos nosotros. Y lo único que nos resta decir es gracias, gracias, mil gracias. No hay otra palabra sino decir mil gracias por haberlo hecho. Mil gracias por haber dejado tu gloria para venir por nosotros. Mil gracias por ese precio tremendo. Mil gracias, Señor, por haberse negado a usted mismo, abandonar todo para que nosotros pudiéramos tener vida. Entonces no nos queda sino darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, darte la gloria. Dele gloria al Señor, dele gloria ahora. Levante su voz y denle gloria. Él lo dejó todo por usted y por mí. Lo dejó todo para que en esta mañana pudiéramos estar aquí sentados a la mesa con una marca
en nosotros, que es el Espíritu Santo, y que dice que somos propiedad del Padre, que somos propiedad. Se pagó un precio, se pagó un precio. La deuda fue cancelada y hoy somos libres. Somos libres. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que también podamos llevar esto a otros que aún siguen cautivos, Señor, como lo estábamos nosotros, y que podamos ser portadores de estas buenas nuevas. Toda gloria, Dios, es para ti. Toda gloria es para ti. Toda gloria para ti, Señor.